Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este mediodía de este martes 26 de abril a la rueda de prensa en la que se dará a conocer la convocatoria a la 10ª edición del Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de América. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien acude en representación del rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Muy buenos días, muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto darle la bienvenida a esta casa de estudios al licenciado Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al maestro Alberto Limón Carranza, director de Gestión Integral de Proyectos en representación de la maestra Lourdes Ariadna González Pérez de la Secretaría de Cultura Jalisco. Buenas tardes. Buenas tardes. También es un gusto tener aquí al maestro Gabriel Pacheco, presidente de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de América. Buenas tardes. A la distancia nos acompañan la maestra Rocío Casariego Vázquez, en representación del doctor Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, director general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal. Buenas tardes. Buenas tardes. Junto a ella se encuentra Magda Rosales Zárate, también de la Dirección General de Culturas Populares. Saludos también. Buenas tardes. También a la distancia se encuentra el licenciado Alfredo Gutiérrez Barajas, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Delegación Jalisco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y también saludamos aquí en primera fila, nos hace el favor de acompañar el maestro David Chino Carrillo, director de Educación Indígena en representación del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco. Buenas tardes. Y es un gusto tener al doctor Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. Vamos entonces ahora a dar inicio a esta rueda de prensa, escuchando en primer lugar al doctor Juan Manuel Durán Juárez. Adelante, doctor, por favor. De manera muy breve, buenas tardes a todos los que nos acompañan y a todas las que nos acompañan en esta rueda de prensa. Quizás lo primero que hay que decir es que este es un premio que suma voluntades de instituciones federales, estatales, la Universidad de Guadalajara, y por supuesto nos compromete, como siempre ha sido, con los pueblos originarios. Este premio de literaturas indígenas de América, a pesar de la pandemia, ha continuado muy bien, con diferentes ganadores, pero esta rueda de prensa es para iniciar la convocatoria de este año, y ya nos dirán de manera más detallada que este año también se significa por ser el decenio de los pueblos originarios, y hemos estado con las diferentes instituciones federales viendo cómo podemos reforzar la normalización de la lengua, y por supuesto este premio de literatura indígenas de América es sumamente importante para ello. Yo le doy la bienvenida y me congratulo de que iniciemos el día de hoy en un esfuerzo que ha sido con el Centro Universitario del Norte, aquí nos acompaña su rector, y el Centro Universitario de Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Guadalajara, y por supuesto todos los organismos
federales que siempre nos han apoyado y también a la Secretaría de Cultura Jalisco. Entonces, les doy la bienvenida a todos y es un gusto que podamos iniciar esta edición de este premio. Muchas gracias por sus palabras, doctor Juan Manuel Durán Juárez. Es momento de escuchar al licenciado Juan Gregorio Regino. Adelante, por favor. Tindas no gallego, de semana que tijun que doctor Juan Manuel Durán Juárez, Gabriel Pacheco, Uriel, maestro Mario Alberto, y lo que nos acompañan de manera virtual. Es un gusto estar en el lanzamiento de esta 10ª convocatoria. Tsama iniman gallego tijun gango ni mi si aunque en gallego bueno, pues es un mensaje a toda la gente que nos mira, que nos observa, para que esta convocatoria pues pueda llegar a sus destinatarios, pueda difundirse ampliamente. Creo que efectivamente, retomando las palabras del doctor Juan Manuel, efectivamente este año inicia el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, 2022-2032. Sin duda es una oportunidad muy grande que tenemos para relanzar, reposicionar este premio, porque creo que esto nos puede ir hermanando no solamente a los pueblos indígenas de México, como creo que ha ocurrido, sino también a los pueblos indígenas de América, como es el espíritu de esta convocatoria. Aspiramos también de que en este relanzamiento podamos darle mayor difusión a las obras ganadoras, que podamos ir poniéndolos en el ámbito académico, en el ámbito literario, en el ámbito artístico, como muestra de una expresión de vanguardia, como muestra de una escritura contemporánea, como muestra de una corriente literaria que cada día va agarrando más fuerza. Entonces creo que la literatura indígena de hoy tiene mucho de qué nutrirse. Recordemos obras clásicas, grandes clásicos de la literatura indígena prehispánica, lo que conocemos y lo que es mundialmente conocido, las grandes obras mayas, las grandes obras náhuatl. Entonces ahí tenemos todo un referente que enriquece el quehacer de los escritores indígenas de hoy. Efectivamente, durante la colonia también hubo cierto retroceso, no hubo mucha producción, pero sí se intensificaron los trabajos de traducción y de interpretación de los códices que escritos originalmente en lenguas indígenas, lengua maya, en mixteco, en zapotecos, al español. Entonces igual fue una época donde de alguna forma las lenguas indígenas estuvieron presentes, no como hubiéramos querido, pero creo que hubo un mantenimiento, hubo una continuidad. Llegamos al México posrevolucionario, donde surge una corriente literaria que se le llama literatura indigenista, que tuvo grandes exponentes como Rosario Castellanos, como Betraven, como Heraclio Cepeda y otros escritores de gran trayectoria y de gran reconocimiento. Hasta llegar, digamos, a la literatura indígena contemporánea que hoy nos tiene aquí y que celebramos esta 10ª convocatoria, porque es parte de la emergencia, de una nueva visión, de una nueva forma de presentar las obras literarias. Es decir, hoy en día ya no estamos usando la escritura ideográfica, sino estamos usando la escritura alfabética, usamos el internet, usamos las computadoras, usamos, es decir, formatos que con apoyo de la tecnología hoy podemos poner ahí la literatura en lenguas indígenas de hoy. Entonces esto sin duda es un gran acontecimiento. Uno, porque pone a las lenguas indígenas en los medios electrónicos, en soportes electrónicos, además de los impresos. Y eso que permite también que circulen en el mundo global. Entonces eso yo creo que las lenguas indígenas, que la escritura esté circulando en estos contextos y en estos ámbitos es un gran acierto. Y eso obviamente le da aliento, revitaliza
alternan las lenguas indígenas con otras lenguas del mundo. Entonces me parece que eso es un respiro que están teniendo las lenguas indígenas ante la situación que históricamente han vivido. Pero el otro hecho sumamente también importante es la propuesta literaria. Hablamos de una corriente literaria indígena contemporánea y eso también es algo que este premio apoya, abona, para que puedan esos escritores, estas grandes obras que se están creando desde las comunidades, desde cada pueblo indígena, desde cada lengua, ir sistematizando, ir abonando, ir enriqueciendo la literatura, no solamente la literatura en lengua española, y no solamente las propias, sino incluso la literatura universal, al poner nuevos conceptos, al poner nuevas categorías, al plantear nuevas concepciones de lo que es el arte, de lo que es escribir, de lo que es la literatura, de lo que es la poética, la contracultura, en fin, conceptos muy valiosos, muy importantes que nos ayudan a enriquecer el panorama literario, nacional y universal. Por eso celebro mucho y agradezco a la Universidad de Guadalajara, a la Secretaría de Cultura del Estado, a Gabriel, que ha estado pues muy firme en que esta convocatoria pues no decaiga. Y asimismo también decirles que nuestra Secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, ha estado muy pendiente y apoyando este tipo de iniciativas, por lo cual pues celebramos este trabajo en conjunto también que hemos hecho entre el gobierno federal y gobiernos y el gobierno de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, el licenciado Juan Gregorio Regino. Ahora es el turno de escuchar al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan tanto presencialmente como a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Bueno, el Premio Literaturas Indígenas de América ha ido ganando y ha ido construyendo un espacio importante entre los escritores de lenguas originarias, pues desde el 2013 ha reconocido la producción literaria que emana desde estos pueblos indígenas a lo largo y ancho de todo el continente. En este año del 2013, la primera edición del PLIA resultó ganador Javier Castellanos Martínez. Para el 2014 recibió el premio el maestro Esteban Ríos Cruz. En el 2015, Josías López Gómez fue reconocido con este importante premio. En el 2016 resultó ganador el maestro Jorge Cocón Pech. En el 2017, Uber Martínez Calleja. En el 18, Francisco Antonio León Cuervo. De este modo, el PLIA fue ganando presencia y abriendo camino, de tal forma que para el 2019 Marisol Semó resultó ganadora y en el 2020 Juana Peñate Montejo. Y el año pasado, en su 9ª edición, resultó ganador Florentino Solano y derivado de esta trayectoria, derivado de todo este proceso, el PLIA se ha llevado a cabo junto con una importante difusión, ¿sí?, tanto de los trabajos de los diferentes ganadores, como en particular, bueno, se han publicado 3 obras: Las sombrereras de Tzitzirín, ¿no?, de Uber Martínez Calleja, El eterno retorno, de Francisco Antonio León Cuervo, Pasos perdidos, de Marisol Semó, y una más que se encuentra en proceso de edición, que es La danza de la lluvia, de Juana Peñate Montejo. Para esta edición del PLIA 2022 se ha elegido un género importantísimo que se va a reconocer, ya lo mencionará el presidente del PLIA cuando hable de la convocatoria, dado que este género literario se considera que emana desde las propias cosmovisiones indígenas del continente, desde donde se recrean todos los diferentes elementos culturales, ancestros, fiestas, rituales, personajes, vida cotidiana. Desde ahí se hace referencia no solo a la importancia que tiene la narrativa, sino a la necesidad de fortalecer y reproducir los significados asociados a todos estos procesos, lo que representa una gran responsabilidad que en el PLIA asumimos no solo con mucho gusto, sino además también con mucha responsabilidad. Cabe destacar que este premio ha sido posible gracias al trabajo coordinado de diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
la Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Cultura Jalisco y, por supuesto, la Universidad de Guadalajara, a través de la UASI, la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario del Norte, que en conjunto promueven la difusión del pensamiento y cosmovisión indígenas. A todas estas instituciones y a las personas que desde ellas han hecho posible la continuidad de este premio, toda nuestra gratitud y reconocimiento por contribuir con los pueblos originarios a que sus cosmovisiones y saberes ancestrales no se pierdan junto con sus lenguas en la oscura noche del olvido. Muchas gracias por su mensaje, maestro Nuño Gutiérrez. Es momento de dar el uso de la voz al maestro Mario Alberto Limón Carranza, de la Secretaría de Cultura Jalisco. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, desde luego con quien tengo el gusto de compartir el presidium, y a las personas que nos acompañan también a la distancia. A nombre de la maestra Lourdes Ariadna González Pérez, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, les saludo con gusto y les agradezco por celebrar una edición más de este Premio de Literaturas Indígenas de América. Preservar la lengua es mantener viva la memoria y con ello tener acceso a los símbolos y elementos culturales que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades y de quienes nos antecedieron. De entre todas las lenguas, las originarias constituyen un patrimonio trascendente, pues contienen las cosmogonías de los pueblos cuyo legado alude a la diversidad cultural y, sobre todo, al derecho inalienable de identidad, que es, ante todo, un derecho humano. De la población del planeta se comunica actualmente en más de 7,000 idiomas, 6,700 de los cuales son indígenas. Lamentablemente, al menos 3,000 de ellos corren el riesgo de extinguirse. Aquí en México, de acuerdo con cifras del propio INALI, existen unas 68 lenguas habladas por aproximadamente 7,5 millones de personas. Por su parte, la literatura es un vehículo increíble de historias y experiencias que, al perpetuarse en una narrativa impresa, viaja a través de millones de ojos, de sentidos y de personas, y supera el tiempo, abatiendo así al olvido y al anonimato, justo como lo acaba de mencionar, maestro. Escribir, entonces, es sinónimo de existir. Leer es una manera de vivir y de extender las experiencias. Narrar en lengua indígena detona las posibilidades de adentrarnos en los contextos, los sueños, los dolores, las cosmovisiones de quienes pertenecen a esos pueblos, cuya visión de la tierra y del mundo aguarda aún un sentido profundo que quizás hemos ido perdiendo a pasos agigantados en la rutina voraz del mundo citadino. Este año, el Premio de Literaturas Indígenas de América propone como gran celestino al cuento, con su gran potencial de imaginar y de crear fantasías con personajes e historias que muchas veces son tan maravillosas porque son sacadas de la realidad misma. Habrá que esperar que surge de este contexto de los pueblos originarios. Para la Secretaría de Cultura Jalisco es muy importante concretar espacios, co-crear espacios, donde la literatura sea protagonista, desde luego también el patrimonio cultural inmaterial. Pero es fundamental contribuir con el fortalecimiento de las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural para su preservación y su mayor valoración. Ya lo mencionaba el doctor Juan Manuel Durán, estamos justo también en el marco y en los trabajos que ya también hemos iniciado desde la Secretaría de Cultura Jalisco del Decenio de los Pueblos Indígenas, y traigo a colación también que nuestra ciudad, Guadalajara, ha sido recientemente nombrada como capital mundial del libro. Entonces los ingredientes están más que perfectos para detonar una gran edición. Así pues, esperemos que el cuento nos dé magníficos frutos literarios y auguramos, como ya lo he dicho, una emocionante y gran edición 2022 de este PLIA. Ante todo, celebramos también poder tejer redes junto con tan importantes organizaciones que son pioneras en este tema de las lenguas indígenas. Gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Mario Alberto Limón Carranza. Ahora escucharemos los detalles de esta convocatoria con el maestro Gabriel Pacheco. Adelante, por favor. Ketuma United Nere Iwabi Rarica Gabriel Pacheco Nepaine Ne Yariku Borichica Miremer Kenano Maica. Muy buenas tardes a todos, a todas. Reciban un saludo fraterno desde mi corazón de parte de su hermano Virrárica Gabriel Pacheco. Saludo con gusto al doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación del rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, así como saludo también al maestro Juan Gregorio Regino, director del INALI, a la maestra Rocío Casariego Vázquez, que está en representación de doctor Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, director de Culturas Populares, maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. También saludo al maestro Mario Alberto Limón Carranza, que viene en representación de la maestra Lourdes Ariadna González Pérez, secretaria de Cultura Jalisco. A los que nos acompañan también aquí en primera fila, al licenciado Alfredo Gutiérrez, en representación del INPI, al doctor José Claudio Carrillo Navarro, director de la UASI, el maestro David Chino Carrillo, director de Educación Indígena, en representación del maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Como ya es costumbre, cada año realizamos el lanzamiento de la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América. En esta ocasión nos reúne anunciar el lanzamiento de la 10ª edición de la convocatoria del PLIA, lo cual nos da un gusto enorme llegar a esta edición. El pasado 28 de febrero de este año, los miembros y representantes de la comisión del PLIA decidieron votar a favor de que en este año 2022 la convocatoria del PLIA sea para el género de cuento en lenguas indígenas. Por eso estamos reunidos aquí para anunciar el lanzamiento de la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América en su 10ª edición. Llegar a estos 10 años de manera ininterrumpida y sin declarar desierta en ninguna edición, sí que nos llena de emoción y de satisfacción, y que nos anima a continuar con la difusión de las literaturas indígenas en todo el continente americano. Tal como se lee en la cláusula primera de la convocatoria, el Premio de Literaturas Indígenas de América se otorgará por obra inédita en el género del cuento. El tema de la obra es libre, podrá contener uno o más cuentos y debe contar con una extensión mínima de 60 cuartillas en lengua indígena y la cantidad correspondiente a la traducción en la lengua franca de su país de origen. En la cláusula quinta se precisa que los participantes deben enviar sus trabajos y enviarlas vía internet en las páginas de CUNORTE, que es www.cunorte.udg.mx/plia, o al correo plia@cunorte.udg.mx. También se disponen de 2 páginas para mayor información sobre la convocatoria. Por parte de la Secretaría de Cultura Federal, maneja su página www.gov.mx/cultura, y la página oficial del INALI, www.inali.gov.mx, o en su correo enlace@inali.gov.mx. Se trata de convocar el mayor número de escritores y escritoras de los pueblos indígenas del continente americano, sin importar su lugar de residencia actual. Las estrategias de difusión dirigida a toda América están funcionando a través de la radio,
prensa escrita, televisión y otros medios de comunicación. Como saben, el monto del premio es único e indivisible por la cantidad de 300,000 pesos. Adicionalmente, se cubrirá el pago de los impuestos correspondientes de acuerdo a la legislación vigente en el estado de Jalisco, que se precisa bien en la cláusula 10ª. La ceremonia de premiación está acordada para el día 2 de diciembre en la Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. El jurado estará integrado por 3 especialistas de reconocida trayectoria cuyos nombres serán dados a conocer con oportunidad. 2 serán nacionales y 1 extranjero. A partir de esta fecha, 26 de abril, queda abierta la convocatoria del PLIA en su edición 2022 y cierra el 2 de agosto de este año 2022. Como siempre, agradecer a todas las instituciones y personas que participan y conforman la Comisión Interinstitucional del PLIA, a la Universidad de Guadalajara a través de sus centros universitarios, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario del Norte, así como la Coordinación General de Extensión, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por continuar en este premio. Muchas gracias, United. Muchas gracias, maestro Gabriel Pacheco Salvador, por darnos a conocer a detalle esta convocatoria del PLIA. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar al WhatsApp. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestra compañera Marta Eva Loera. Antes de la pandemia, ustedes tenían un proyecto de subir las obras ganadoras al sitio del PLIA. ¿Cómo van en ese proyecto? ¿Qué avances han tenido? Hasta ahorita tenemos tres obras que ya se anunciaron, que es la obra de Uber Martínez, también de Francisco León Cuervo, de Marisol Semó. Se está trabajando también la obra de Juana Peñate. Entonces, ¿ahorita cuántas están en línea? Solo esas cuatro obras. Ajá. ¿Y pueden encontrarse, las puedo bajar ya en el sitio? Sí, creo que la última obra, que es de Juana Peñate, que está en proceso, todavía no, pero las otras obras, las tres que mencioné antes, están a disposición. Ajá. ¿Qué importancia ha tenido este premio en la difusión de la importancia de las lenguas indígenas? ¿Cuáles han sido los logros específicos que han obtenido? Aparte de posicionar a los escritores que han pasado ya como ganadores del PLIA, yo creo que estamos recuperando muchas cosas que tienen que ver ya con esta conciencia de la literatura que deben despertar, que se debe despertar en la juventud. Y esta parte creo que es un logro importante que se está consiguiendo por parte de los que estamos impulsando el premio PLIA y que ya es de conocimiento nacional e internacional el premio PLIA. O sea, ya de alguna manera el premio es súper conocido fuera del país también. Ya tenemos contactos de algunos escritores que han referido reiteradas veces del premio PLIA. Entonces creemos nosotros que el premio ya está encontrando su lugar, de trascender más allá de lo que es este país, ¿no? Ajá. ¿En qué lugares está vigente la convocatoria? ¿Es desde Canadá hasta...? Es correcto, sí, desde Canadá hasta la Patagonia, con todas las lenguas indígenas de América. Doctor Durán, ¿quiere usted agregar algo? Quería comentar un poco este asunto
de la importancia del PLIA. Aquí platicábamos que es el diseño de las lenguas indígenas. Bueno, ¿qué es lo que vienen haciendo los organismos internacionales para conservar la riqueza cultural y lingüística de este mundo? Pues tiene la UNESCO el Programa de Memoria del Mundo. La Universidad de Guadalajara es depositaria de una colección en lenguas indígenas que tiene 126 libros escritos en lenguas indígenas que preservan, algunas ya no habladas, pero preservan esa riqueza lingüística. Y esto dentro del Programa de Memoria del Mundo. Pero en la parte del diseño de las lenguas, la UNESCO lo que quiere es que no se pierdan las lenguas de las que hablaba justamente el Limón de parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. No quieren que se sigan perdiendo esa riqueza cultural y lingüística que tiene este país, pero lo tienen todos los países de América y, por supuesto, hay lenguas originarias pues en diferentes países europeos también. Entonces, esa diversidad lingüística es a preservarse y preservar esa memoria de esas culturas que de alguna manera pues nos enriquecen a todos y nos dan nuevas vías de futuro. Ese, digamos, sería un poco lo que yo quisiera comentar. Maestro Nuño Gutiérrez. Bueno, yo agregaría también a los logros que ha tenido el PLIA, ¿no? Y precisamente en referencia a estas lenguas que están, que no tienen tantos hablantes y que pueden estar como en vías de extinción. Bueno, a través del Premio de Literaturas Indígenas, si nosotros observamos cómo fue el trayecto, pues los principales ganadores siempre habían sido o en mixteco, zapoteco, maya, que son lenguas con un importante número de hablantes. Mas, sin embargo, pues por ejemplo el caso de Uber Martínez Calleja, ¿no?, de Francisco León Cuervo, son dos ganadores del Premio de Literaturas Indígenas hablantes de lenguas que no tienen el mismo número de hablantes que ni el maya, ni el zapoteca, ni el mixteco y mucho menos que el náhuatl. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo el Premio de Literaturas Indígenas ha sido un espacio, ¿sí?, abierto para que entonces creadores literarios de todas las lenguas habladas no solo en México, sino en el resto del continente, pues puedan encontrar una plataforma desde donde impulsar no solo su creación literaria, sino también la revitalización de sus propias lenguas, ¿no? La siguiente pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿La obra que participe debe de estar en español o en la lengua indígena del autor? Se pide principalmente que se escriba primero en su lengua materna y traducida a la lengua de su país de origen. Estamos hablando de que aquí se cubren las lenguas que están en Estados Unidos, hasta Brasil, también en Canadá, francés, inglés y gran parte de los hablantes del español en América. La siguiente pregunta con nuestra compañera Gaby Carreño. Gracias. ¿Cuál ha sido la participación en las últimas ediciones del PLIA? Pues a lo mejor el maestro Uriel tiene más preciso el dato. Hemos tenido muy buena participación, sobre todo a partir de hace 3 años para acá se han tenido más participantes del PLIA que los años anteriores, que eran un poco más reducidos. Creemos nosotros que por la difusión que estamos encontrando de cómo extendernos hasta los países más lejanos, creemos que por eso tenemos más participantes. Bueno, tengo a la mano el dato de la edición anterior, ¿sí? Y bueno, tuvimos participación de lenguas originarias de países como Argentina, México, por supuesto, Perú y Guatemala.
con un total de 33 participantes, 27 de los cuales eran hombres y 6 mujeres. Y bueno, no habría que destacar que a pesar de que solamente fueron 6 mujeres las que participaron, pues ya tenemos 2 ganadoras, ¿no? Además de manera continua de este premio, que son Juana Peñate y Marisol Semo. Entonces, estos son los datos de la edición anterior. La siguiente pregunta. Sí, si me pueden recordar cuál es el monto del premio y saber dónde se puede ver la convocatoria. El monto del premio son 300,000 pesos mexicanos. La página, lo dije hace un momentito, está alojada en la convocatoria en la página oficial de QNorte, www.qnorte.udg.mx/plia. Ahí están la convocatoria con todos los datos. Pero bueno, he de agregar que además de que hay un sitio oficial del PLIA y que está alojado en QNorte, en la página de QNorte, de cualquier forma, todas las instituciones participantes también lo difunden a través de sus propios portales y en sus propios medios, ¿no? Con esta última pregunta, les pediremos a los integrantes del Presidium si nos dan un mensaje final. Iniciamos con el doctor Juan Manuel Durán. Bueno, simplemente manifestar pues el hecho de que se pueda llegar a la 10ª edición del Premio de Literaturas Indígenas de América y por supuesto en el marco de un decenio que se muestra prometedor para las lenguas indígenas. Seguramente la Universidad de Guadalajara tendrá una participación relevante en este decenio. Muchas gracias. Licenciado Juan Gregorio Regino. Sí, igual reiterar que este premio pueda inscribirse dentro de una de las acciones más fuertes del diseño internacional de las lenguas indígenas. Es decir, son 10 años y que de manera anual estaremos seguramente dándole difusión, haciendo un balance, buscando también la forma de darle mayor distribución, mayor difusión a las obras ganadoras. En fin, yo creo que de manera conjunta entre las instituciones que estamos, seguramente estaremos coordinándonos para que el premio tenga todavía mayor proyección y mayor resonancia en todos los ámbitos. Muchas gracias. Es el turno del maestro Nuño Gutiérrez. Muchas gracias, Margarita. Bueno, solamente reiterar el hecho de la importancia de este premio para el reposicionamiento, la revitalización de las lenguas de los pueblos originarios, que con ello, bueno, a su vez también estamos manteniendo la vigencia de todos esos saberes ancestrales que son una forma también de dar respuesta a las preguntas en el mundo. Y bueno, como ya lo dijo algún experto, cada vez que se extingue una lengua en el mundo, pues también se extingue todo un saber respecto de nuestra propia vida y que es cancelar la posibilidad de respuestas a nuestras preguntas. Entonces, me parece que el PLIA cumple además con esa gran responsabilidad. Muchas gracias. Escuchamos al maestro Mario Alberto Limón. Celebrar de nuevo este espacio de co-creación con organizaciones que han llevado al PLIA como al premio importante en América Latina, que, como ya lo hemos dicho, pone sobre la mesa a la lengua originaria como el gran patrimonio cultural inmaterial hacia la búsqueda de escritoras y escritores, incluso nuevos, como ya también se comentó, pero también hacia atraer y conquistar a los lectores y a las lectoras para que se adentren no solamente de la gran calidad narrativa que puede existir en los escritores o escritoras, sino también, como ya lo decíamos, en ese mundo interior y esa cosmovisión que surge de los pueblos originarios. Así que es un vehículo en forma y fondo que me parece fundamental, que además
desemboca en una de las más grandes ferias a nivel mundial del libro, como es la FIL. Muchas gracias. Es el turno del maestro Gabriel Pacheco Salvador. Comentarles que se trabajan en la traducción en varias lenguas de esta convocatoria. Estamos hablando de que se van a hacer en inglés, portugués, francés, español, pero también en varias lenguas de aquí de México, con apoyo, como cada año, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y coincide que en esta 10ª edición, pues también coincide con el arranque del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Para ello, la FIL creo que tiene un espacio para el ganador, quien resulte ganador o ganadora, sumarse a las actividades de algunas actividades que ya tiene considerada la FIL, y ese es un adelanto que me hacen de parte de los organizadores de FIL. Gracias. Muchas gracias, maestro Gabriel Pacheco. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a la distancia, aquí en la sala de prensa, a todos ustedes, los representantes de los medios de comunicación, por la difusión que hagan de esta convocatoria a la 10ª edición del Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de América, PLIA, que como ya nos informaron, será en género de cuento. Mayor información en el norte.udg.mx/PLIA, y bueno, tener en cuenta que deben de mandar los datos, la información antes del 2 de agosto. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. Les deseamos que tengan un excelente día. Buenas tardes.